Muy buenas tardes nuevamente y bienvenidos a la parte número 4 de la serie Errores de la Biblia, Reina Valera 1960. Este es el predicador y vamos a abrir este estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea Él que nos guíe durante este estudio para que podamos entender de la forma que Él quiere que nosotros escudriñemos las Escrituras, en el nombre de Jesús. Como habíamos quedado en la parte 3, resolviendo el problema o el enigma, si el ladrón fue al paraíso ese día, o antes de eso, si Jesús fue al paraíso ese día, para que el ladrón pudiera ir al paraíso. Y vamos a comenzar ya en el estudio. Para continuar, nos habíamos quedado definiendo qué era paraíso y dónde estaba el paraíso. Hoy vamos a continuar y ver si Jesús fue a ese lugar que ya definimos dónde era. Entonces, vamos a ir rápidamente al libro de Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 20, verso 17, dice: le dijo al nomás que resucitó, que María lo encontró a él y le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre y a nuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Como podemos ver, ningún ser humano cuando muere va al cielo, si antes no es resucitado y transformado en cuerpo glorioso. Vamos a ir rápidamente a 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. Y dice aquí el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primero tenemos que resucitar y ser transformados para poder ir al paraíso. Estamos solamente estudiando las implicaciones que hay dentro del texto que leímos en el estudio pasado, si el ladrón fue o no fue al paraíso. Ya lo definimos, dónde es el paraíso y cuándo será el paraíso, pero ahora estamos definiendo si Jesús fue al paraíso. Y para que una persona vaya al paraíso, estamos encontrando que primero debe de ser resucitado, porque los muertos no van al paraíso, tienen que ser vivos y tienen que ser transformados. Ni siquiera David subió a los cielos. Hechos capítulo 2, versos 24 y 25 dice: a quien Dios resucitó, habiendo soltado los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido por ella. Y aquí es donde dice Pedro, hablando del rey David, dice: porque David dice él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Vamos a leer en el Salmo 146, verso 4. Sale su espíritu, se vuelve a la tierra. En el mismo día perecen sus pensamientos. Eso pasa cuando uno muere. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Ahora vamos a ir a leer el libro que escribió el hijo del rey David. Hablo del sabio Salomón. En Eclesiastés capítulo 9, verso 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el sepulcro, ¿a dónde vas? No hay obra, ni industria, ni conocimiento, ni sabiduría. Ahí está la palabra sepulcro y viene del hebreo Sheol, que es la palabra que en el Nuevo Testamento, en la Reina Valera, le han puesto, en la Reina Valera 1960, le han escrito la palabra Hades. Solo le hicieron la transliteración de la palabra del griego, no la traducieron, para que usted y yo, dependiendo de la doctrina que tengamos, si somos católicos, si somos pentecostales, si somos testigos de Jehová, si somos mormones, de donde sea, de acuerdo a la doctrina, si usted tiene conocimiento de que la persona, ya le han enseñado que la persona cuando muere va y es malo, va al infierno a quemarse,
Entonces usted determina que la palabra Hades ahí significa infierno. Pero en todo el caso de lo que está hablando el rey Salomón, el sabio Salomón, él está hablando de cuando una persona muere, va al sepulcro. Y más adelante vamos a leer más acerca de esto. Si nadie va al paraíso hasta que Jesús nos resucite, se deduce fácilmente que el buen ladrón o el ladrón arrepentido que fue crucificado al lado de Jesús tampoco estaría en el paraíso. Pues no hay en la Biblia nada que indique que Dios haya querido hacer una resurrección parcial para este buen hombre, la cual incluso se habría anticipado a la del Hijo de Dios. Recuerden que Jesús resucitó hasta el tercer día. El ruego que hace el buen ladrón a Jesús era totalmente correcto. Y miren lo que él pide: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón sabe que Jesús va a traer un reino, pero no dice que ese día tampoco. Está claro cuándo esperaba recibir este ladrón su recompensa. Y era cuando viniera Cristo en su reino, y no ese día, como muchos lo creen y lo predican hoy en día. Ni Jesús ni el ladrón arrepentido fueron ese día al paraíso, como se refiere el verso 42 en Lucas 23. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿deberíamos entender que la Biblia tiene contradicciones? Claro que no. ¿No será más bien que los traductores se equivocaron al traducir el texto original colocando el adverbio hoy, calificando al verbo estar en lugar de hacerlo al verbo decir? Según hemos averiguado, la frase del versículo 42 en el manuscrito original no contiene la palabra que, la cual fue añadida por los traductores y colocada de modo que la frase adquiriera el actual significado en que aparecen todas las versiones de la Biblia que ya hemos demostrado anteriormente. Por tanto, si prescindimos de la conjunción que, la frase sería la siguiente: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En este caso, el adverbio de tiempo, en este caso sería hoy, podría calificar igualmente al verbo decir como al verbo estar. O sea que se podrían hacer las dos interpretaciones dependiendo si tenemos o no en cuenta el contexto general de toda la Biblia. Pues ya hemos visto que si aceptamos como correcta la actual traducción, tal como viene en la mayoría de las versiones de la Biblia, estaríamos ante una auténtica contradicción, puesto que la Biblia fue guiada por el Espíritu Santo, no puede tener contradicciones. Y si las hubiera, se deben, como en este caso, a error de los traductores. La frase del verso 43 en Lucas 23, teniendo en cuenta que en el original no aparecen las comas, podría quedar de la siguiente manera. Número 1. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí sin puntuación ni comas. Ahora la vamos a hacer con puntuación y con comas. Y diría de esta forma: de cierto te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. Ambas son gramaticalmente correctas y traducen el sentido de la frase adecuadamente para que exista armonía en esa frase con respecto al resto de las Sagradas Escrituras. Y hablo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no solamente de un libro, no solamente de un versículo para hacer una doctrina de ese texto. No, debemos de considerar todas las escrituras, porque dice la palabra de Dios que todas las escrituras son guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Este significado, aparte de armonizar con todo el resto de la Biblia, tiene un sentido lógico porque el adverbio enfatiza al primer verbo pronunciado por Jesús. El énfasis lo coloca Jesús en lo que dice hoy, ese día lo dijo, no en el suceso que se iba a producir, porque Él está atravesando por los últimos instantes de su vida, crucificado como un malhechor, crucificado como una oveja, de acuerdo a lo que dice Isaías 53.
Sin embargo, en ese momento, en esta situación tan difícil de que alguien le reconociera como el Cristo, como el Mesías, y que le llamara Señor Jesús, cuando le hace la petición, es cuando se produce la conversión del buen ladrón. Por eso, por la fe que experimentó este ladrón, Jesús le prometió en ese momento. Por eso Jesús dijo, yo te digo hoy. Y luego agrega que estarás en la Reina Valera, dice que estarás conmigo en el paraíso. Pero como leemos nuevamente, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Bueno, y así hemos llegado al final de este enigma o de este problema. Lo hemos resuelto abriendo todo el escrito está, toda la Biblia. Hemos revisado versículo tras versículo para entender que ese ladrón no fue al paraíso ese día. Hemos entendido dónde está el paraíso, cuándo será el paraíso y también hemos entendido cómo se llegará al paraíso. Se tiene que resucitar de los muertos. Se tiene que ser transformado en otro cuerpo celestial para llegar al paraíso. 2. Jesús no llegó ese día al paraíso porque le dijo a la mujer cuando lo vio en el jardín, le dijo después de resucitar, no me toques, todavía no he subido a mi Padre. ¿Por qué razón? Creemos que él no había ido al paraíso porque la palabra de Dios establece, y ya lo comprobamos, que el paraíso está donde está el Padre, que el paraíso está donde está el tercer cielo, que al paraíso se llega resucitando de los muertos incorruptible. Y al paraíso se llega o se llegará cuando este cuerpo mortal sea transformado en inmortal e incorruptible. Es la única forma que se llega al paraíso. Por lo tanto, si Jesús no fue ese día, el tercer día, Jesús todavía no había ido al paraíso. Y lo relata en Apocalipsis 5, cuando él llega a donde está el Padre. Y esto fue en el tiempo que él anduvo, después de que anduvo aquí los 40 días con los discípulos, antes del día de Pentecostés. Él anduvo acá con los discípulos y luego él partió al cielo, que también lo hemos leído en estudios anteriores. Por lo tanto, si Jesús no fue al paraíso ni al tercer día, sino que mucho después, significa que el ladrón ese día no fue al paraíso. No tiene contradicciones la Biblia. El problema lo tienen los que tradujeron porque tenían ideas preconcebidas de que cuando una persona muere, si es mala, va al infierno, que es el Hades, y si una persona es buena, va para el cielo, basado en la parábola del rico y Lázaro. Pero la parábola del rico y Lázaro es simplemente una parábola que Jesús quería enseñar una verdad escondida por los siglos o una verdad más grande, y usó historias para hacer entender a las personas de lo que él quería enseñar. Y en esa parábola simplemente le estaba hablando de los líderes religiosos y a las 5 sectas judías que existían en su tiempo, que eran los hermanos de los cuales habló el hombre rico que estaba en el Hades, sufriendo tormento en la parábola, y le pide a Abraham, al padre Abraham, que envíe a Lázaro, porque si alguien resucita de los muertos, Lázaro podría persuadirlos para que ellos no vinieran a sufrir como él. Él dice que tenía como 5 hermanos más, y en el tiempo de Jesús habían 6 denominaciones judaicas, habían 6 diferentes grupos religiosos o sectas religiosas en ese tiempo. Y las sectas judías eran los celotes, los herodianos, los escribas, los fariseos, los saduceos y los esenios. Eran como 6 sectas judías en ese tiempo,
Por lo tanto, cuando el rico le pide a Abraham, se cumple claramente la profecía de Jesús que dice en la parábola: a Moisés y a los profetas tienen que los oigan, porque si no oyen a Moisés y a los profetas, ¿cómo se persuadirán si alguien resucitase de los muertos? Claramente entendemos que Jesús en el capítulo 11, en el libro de Juan, dijo estas palabras: Lázaro, sal. Él resucitó a un hombre llamado Lázaro. Este hombre salió y se presentó ante los líderes judíos de las religiones judías, de las 5 o 6 sectas judías. Se presentó este hombre y ellos lo querían matar nuevamente porque no creyeron. La parábola del rico y Lázaro no tiene nada que ver con que si una persona cuando muere va al tormento o va al paraíso, que se dice el seno de Abraham. Y otro punto más era que Abraham ya había muerto. Así como Pedro habla del rey David, que el rey David lo que escribió no lo escribió para él, lo escribió para Jesús. Pedro aclara que David todavía estaba en su tumba con ellos. Pedro sabe categóricamente que David no resucitó, ni fue al cielo, ni fue al paraíso. Por lo tanto, se puede decir lo mismo de Abraham, porque la Biblia no dice nada. Las creencias es que han entrado y han puesto estas misconcepciones en la gente, y cuando van a la palabra de Dios, sacan un texto fuera del contexto y de esa forma predican. Pero cuando vamos al texto, vemos lo contrario. La palabra de Dios, los profetas que le escribieron y los apóstoles, ellos fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir. Y ellos lo pusieron en las palabras humanas, letras de humanos, en la cual nosotros nos podemos comunicar y entender. Pero la idea original que llegó al profeta fue la mano de Dios por medio del Espíritu Santo, que guió a los santos profetas y a los santos hombres de Dios para escribirla. Por lo tanto, cuando hay un problema en una Biblia, es problema de traducción. Y eso es lo que estamos haciendo en estos estudios, tratando de entender y compartir con todo aquel que tenga oído para oír. Estamos compartiendo los errores de la Biblia Reina Valera 1960. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.